La tibieza espiritual. La tibieza espiritual es una condición del alma. Se podría decir que es una enfermedad espiritual, que ningún creyente está exento de pasar por esa situación, de sufrir esa enfermedad, porque es algo que nos va a atacar a todos. Tarde o temprano vamos a ser atacados y seducidos de alguna manera a caer en la tibieza espiritual. Pero la tibieza espiritual es tan grave, es una enfermedad es una condición tan grave delante de Dios, tan aborrecida por Dios, que el Señor Jesucristo dice que Él vomitará de su boca todo aquel que cae en esa condición. Les voy a leer un texto de la Escritura donde aparece eso. En toda la Biblia aparece una sola parte de la tibieza espiritual, pero yo les confieso que la tibieza espiritual está en muchas partes de la Escritura, pero solamente acá en la carta de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, se describe, se le da esa denominación y se describe de esa manera, porque Dios nos describe las cosas de diferentes formas para que el que no le entienda de una manera le entienda de otra. Y dice así la palabra del Señor. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hola, yo soy Fernando Renault. Tengo más de 45 años conociendo, estudiando la palabra del Señor, escudriñando las escrituras en cuanto a profecía, edificación, doctrina. Y el Señor me ha movido ahora a compartir con la iglesia, a compartir con los creyentes todas las cosas que me ha dado. El Señor me ha concedido escribir más de 25 libros y este estudio es parte de uno de esos libros que se llama A las siete iglesias. Forma parte de la iglesia de la Odisea. Ahora bien, la tibieza espiritual, normalmente cuando he oído personas describir enseñar sobre la tibieza espiritual, describen otra cosa. Describen la frialdad espiritual, pero no describen la tibieza, porque dicen que los tibios lo describen con la condición de los que están fríos. Dicen que son fachadas de lo que una vez fueron, que y cosas así como esa, que son las fachadas que ya no son lo mismo, que ya no oran, pero esos son los fríos espirituales. Dios en su misericordia nos ha dado una simbología y un paralelismo para que nosotros podamos discernir y comprender a cabalidad lo que es la tibieza espiritual. Usted va a discernir lo que vamos a hablar en esta hora. El Señor nos dio una simbología, un paralelismo en cuanto a lo caliente, a lo tibio y a lo frío, o sea, para que nosotros podamos discernir mejor esta enseñanza. En cuanto a lo caliente, podemos decir que lo caliente es cuando estamos en la presencia del Señor, está el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Y ahí todos los que están allí están bien porque están en la presencia del Señor. Y eso es lo que quiere Dios, que estemos allí en su fuego, en el fuego del Espíritu. Y creo que todos, de alguna manera, comenzamos allí cuando llegamos a la presencia, a los caminos del Señor. Pero luego que llegamos y estamos ahí en ese fuego, en el transcurso de la vida, en el transcurso del caminar, la vida espiritual y las cosas de este mundo, las pruebas, las dificultades, nos vamos alejando de esa posición que podríamos describir como habitar al abrigo del Altísimo, el fuego de Dios. Entonces las personas, los creyentes se van por los afanes de la vida, los trabajos, las pruebas, las dificultades que van ocurriendo, se van alejando de ese fuego y van descuidando las cosas espirituales, van descuidando la oración, el estudio de la palabra, y van hasta llegar un momento que se han alejado bastante
de ese fuego y ya no reciben ese calor y ya no están allí y están, lo podemos definir como eso es la frialdad espiritual. Ya no tienen el fuego de Dios, sino están en lo frío y ellos en esa situación ya no oran, ya no leen la palabra, asisten poco a la iglesia, si es que asisten. Hay muchos que asisten a la iglesia en esas condiciones de frialdad espiritual, pero eso sí que ellas son solamente como una fachada de lo que una vez fueron, porque ya no leen, ya no oran, ya no buscan al Señor, y no solamente porque no quieran, sino porque en ese proceso de alejarse del fuego de Dios, van abriendo puertas y van cediendo espacio al enemigo, de tal manera que el enemigo va poniendo cautividad sobre esas vidas. Y llega el momento cuando están fríos que ellos quieren orar pero no pueden. Se ponen a orar y esto es como que estuvieran hablando con el techo. Y se ponen a leer la escritura y se quedan dormidos. He oído comentarios que para muchos la Biblia es el mejor somnífero porque apenas lo empiezan a leer se quedan dormidos. Y eso no es otra cosa que señales de ataduras espirituales. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿por qué el Señor los prefiere frío o caliente? Bueno, caliente se entiende, porque los calientes son los que están en el fuego del Espíritu, ahí apegados al Señor, al abrigo del Altísimo. Pero lo frío, el Señor lo prefiere frío, o prefiere caliente o frío, porque lo frío, ellos conocen su situación. Ellos saben la situación espiritual en que están. Ellos saben que quieren hacer lo mismo que hacían antes y no pueden, ya no pueden orar. Cuando alaban a Dios ya no sienten el mismo gozo, ya es diferente, todo es diferente, pero ellos saben que están mal, pero no tienen fuerza para salir de allí. No tienen la fuerza. Entonces, pero el Señor los prefiere así frío porque con un toque del Espíritu ellos vuelven a reír y vuelven gozosos, llorando, agradecidos, llenos de gratitud al Señor, porque el Señor los toca y los libera de toda esa opresión que les impide acercarse de nuevo a Él. Entonces, esa es la condición de los fríos y de los calientes. Ahora, ¿por qué el Señor aborrece a los tibios? Le voy a leer la parte de la carta de la Odisea donde el Señor se refiere a esto. Y el Señor pone en boca de los tibios palabras que no son realmente palabras, sino son sus actitudes, su actitud ante la vida, ante las cosas ante la iglesia, ante las cosas de Dios. El Señor pone estas palabras, dice de los tibios, porque tú dices, o sea, le dice a los tibios, desde el punto de vista de Dios, hablan de esta manera. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto está en Apocalipsis 3, versículo 15-16. Ahora, el Señor dice, el problema de los tibios es ese, que ellos no saben su situación, porque ellos están tibios, ellos están está lo caliente y está lo frío, pero ellos están aquí en el medio. Ellos tienen un calor de Dios, ese calor que ellos tienen para estar tibios, ese calor es de Dios. Ese no es un calor del diablo, es un calor de Dios, del Espíritu de Dios, del fuego de Dios. Y entonces los tibios, yo sé que para muchos es difícil esta explicación, porque realmente nos deja a mucha gente como expuesta, pero realmente esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Los tibios oran, los tibios van a la iglesia, los tibios leen la palabra, los tibios tienen muchos tienen ministerios dentro de la iglesia, pero los tibios participan en la alabanza, en la adoración y se gozan en esas cosas, a diferencia de los fríos.
pero los tibios participan de todas estas cosas y lo disfrutan y gozan de la presencia del Señor y están allí. Pero los tibios están amoldados a este mundo. Los tibios, dice el Señor, porque tú dices, soy rico. Cuando dices soy rico, es que los tibios se consideran, porque dice yo soy rico, se está refiriendo al ser. Se está refiriendo a las promesas de Dios, de las riquezas que nos fueron dadas en Cristo. Soy rico. Pero luego nos habla de otra riqueza. Dice, y me he enriquecido, dice el mismo texto bíblico. Soy rico y me he enriquecido. Son dos cosas. Los tibios se consideran ricos porque tienen la riqueza de Dios, de Cristo. Y se consideran que se han enriquecido porque han sido bendecidos por Dios y realmente han sido bendecidos por Dios. Están en la bendición del Señor. Pero entonces ellos se han enriquecido, han prosperado. Son dos tipos de riquezas diferentes porque en la Biblia no hay palabras repetidas ni hay cosas que coma o tilde o acentos que estén de más. Los tibios, ellos quieren disfrutar lo mejor de los dos mundos. Están en el camino de Dios y se sienten bendecidos y recibiendo promesas de Dios y oran, pero ellos quieren disfrutar de este mundo y vivir en este mundo y disfrutar de lo mejor de los del mundo, de lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. Y están muy equivocados porque los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Los tibios son aquellos de la parábola aquella cuando el Señor, el rey tiene listas las bodas para su hijo y manda a buscar a sus súbditos. Pero sus súbditos están ocupados. Uno acaba de comprar una hacienda, una finca y tiene que ir a verla y por eso no puede ir a la boda del hijo del rey. Y otro acaba de comprar unas yuntas de bueyes y tiene que ir a probarla y por eso no puede ir. O sea, son personas que están en el reino, pero están recibiendo bendiciones, pero es como el joven rico que se entristeció cuando el Señor había hecho la voluntad de Dios, estaba en la palabra del Señor. Y sin embargo, cuando el Señor le dice, bueno, ¿quieres más? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Se puso triste y dejó todo y se fue y abandonó al Señor por seguir con su riqueza. Ese es el problema de los tibios. Los tibios se sienten bien y ellos no saben que están tibios porque se sienten bien. Y el Señor le dice eso en lo que acabamos de leer. Dice, pero tú no sabes, gloria a Dios. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de los tibios delante del Señor. Porque el problema de los tibios es que Dios es importante para ellos. Dios es una parte, Cristo es una parte importante para su vida, pero no es lo más importante. ¿Ve? O sea, ellos están en esa condición. Ellos tienen una cantidad, tienen algo de Dios que Dios le ha dado. Dios le ha dado bendiciones y riqueza y espiritualidad y de su Santo Espíritu. Pero ellos no quieren más de Dios. Los tibios no quieren más de Dios. Ellos con lo que tienen de Dios está bien. Ellos no, porque si ellos saben que si buscan más de Dios, ellos van a tener que dejar cosas de atrás, como el joven rico. Ellos tienen que dejar su área de confort y tienen que dejar cosas para poder seguir a Cristo. El Señor le va a decir, vende lo que tiene, entrega lo que tiene, porque el Señor dijo, el que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Nosotros somos de paso en este mundo, nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Entonces, el problema de los tibios es que ellos están acomodados a esta tierra y ellos piensan que van a tener lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra y que todo está bien. Pero el Señor dice, almas adúlteras, son almas adúlteras, porque realmente no están en la voluntad del Señor. Y el Señor nos habla de la tibieza espiritual en muchas partes de la Escritura, como aquella parte de la parábola del sembrador, en donde el sembrador, las semillas que cayeron entre espinos, y esas semillas estaban bien sembradas, pero las semillas crecieron.
pero los espinos crecieron y ahogaron las espinas. ¿Y cuáles fueron los espinos? Los afanes de la vida, el engaño de la riqueza. O sea, el Señor está hablando a los creyentes que están conformados a este mundo, que no han renunciado al mundo, que no han renunciado a la mundanalidad y a las cosas de este mundo, sino que quieren vivir entre dos aguas. El Señor está diciendo, ese no es el camino es el camino estrecho. ¿Ve? El Señor preparó un camino estrecho para su pueblo y ese es el que Dios quiere para ti, el camino estrecho. Ese es uno de los estudios, una de las partes de este libro, a las 7 iglesias que el Señor me ha dado. El Señor en su misericordia me ha concedido escribir más de 25 libros, pero no puedo regalarlo. Así que decidí compartir lo que mis libros dicen a través de estas enseñanzas. Porque lo que mis libros dicen son causa o son por la revelación del Señor. Señor me dio todo lo que tiene en mis libros por ayuno, por oración, por pasar en el desierto. O sea, no son productos de escudriñar libros y de ver eruditos, sino son productos de una vivencia espiritual con el Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.